Todo arrancó con este número que vemos en pantalla, 1.750.905 pesos. A primera vista, pues es solo una cifra, pero ¿qué significaba en realidad? Pues nada más y nada menos que el nuevo salario mínimo para el año 2026. Un incremento masivo del 23%, algo que no se veía en décadas y que, como se imaginan, dividió al país por completo. Ok, para entender cómo llegamos a este punto y qué significa todo, vamos a desglosarlo. Veremos por qué este aumento fue tan polémico, quiénes demandaron el decreto, qué es eso del salario vital con el que se defendió el gobierno, qué decidió la Corte y, lo más importante, qué pasa ahora. Muy bien, vamos al origen de todo, el Decreto 1469 de 2025. Esta fue la norma que encendió la mecha. Resulta que las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios, lo que se conoce como la mesa de concertación, fracasaron. No hubo acuerdo. Entonces, el gobierno tomó la decisión por su cuenta. La razón que dieron, que era una medida de justicia social, para garantizar un ingreso más digno. Pero claro, esta decisión unilateral no le cayó bien a todo el mundo. Y como era de esperarse, la reacción no se hizo esperar. Casi de inmediato, los tribunales empezaron a recibir una oleada de demandas contra el decreto. Y ojo, no era un caso aislado. La lista de los que demandaron era larguísima y muy diversa. Estaban desde ciudadanos y abogados, como Carlos Francisco Soler Peña, hasta gremios con un peso gigantesco en la economía. Hablamos de FENALCO, que representa a los comerciantes, y Fedecoltía, la Federación de Mineros. O sea, un frente muy unido que básicamente decía lo mismo. El gobierno se pasó de la raya. A ver, ¿y cuál era el argumento central de todos ellos? Pues era bastante directo. Decían, oigan, aquí hay una ley, la Ley 2786 de 1996, que establece una fórmula muy clara, con criterios técnicos, para fijar el salario mínimo. Argumentaban que el gobierno simplemente había ignorado esa fórmula para basarse en un concepto nuevo, el salario vital. Y advertían que ignorar la ley podría causar un efecto dominó terrible en la economía, más inflación, más desempleo y el cierre de muchas empresas. Bueno, pero toda historia tiene dos lados. Ahora vamos a ver cómo se defendió el gobierno de todas estas acusaciones. Y su defensa giró en torno a una idea central que buscaba cambiar las reglas del debate. El gobierno puso sobre la mesa el concepto de salario vital. ¿Qué es esto? La idea de que el salario mínimo no solo debe compensar la inflación, sino que de verdad tiene que ser suficiente para que un trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Para sustentarlo se basaron en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, diciendo que era hora de cerrar una brecha histórica de inequidad en el país. Y esta imagen lo resume perfecto. Es el choque de dos mundos. Por un lado, tenemos los criterios técnicos y fríos de la Ley 278, inflación, productividad, crecimiento del PIB, puros datos duros. Y por el otro, el enfoque del gobierno, mucho más amplio, más social si se quiere, que habla del salario vital, de cerrar la brecha de suficiencia y de un mandato constitucional. Es importante aclarar algo. La defensa del gobierno no fue «no nos importa la ley», no. Su posición era más sutil. Ellos decían que la ley debe interpretarse a la luz de la Constitución, que es la norma suprema, y que la Constitución les da un mandato superior, el derecho a un salario mínimo vital y móvil. Así que, para ellos, el salario vital era como una brújula para aplicar la ley de una forma más justa. Con dos argumentos tan pero tan opuestos sobre la mesa, la decisión final recayó en la máxima autoridad de lo contencioso administrativo en Colombia, el Consejo de Estado. Esta era la institución que tenía que resolver el dilema. ¿Qué pesaba más? ¿La letra estricta de la ley o la justificación social del gobierno? De su decisión provisional dependía, literalmente, el rumbo de la economía del país. Y la decisión fue contundente. El tribunal decretó la suspensión provisional del decreto. Esto significaba que en la práctica, el aumento del 23% quedaba totalmente congelado. Ahora, el Consejo de Estado no tomó esta decisión a la ligera. Usó sus propias palabras para explicar que existía un cuestionamiento serio y razonable sobre si el gobierno había actuado dentro de la ley. En buen español, esto quiere decir que los argumentos de los demandantes tenían muchísimo peso y eran muy difíciles de ignorar. Y aquí está el corazón del fallo. Lo que dijo la Corte es clave.
Sí, los principios de la Constitución son la norma máxima, pero no son un cheque en blanco para que el gobierno decida ignorar las reglas específicas que el Congreso ha fijado en una ley. En otras palabras, la búsqueda de justicia social es válida, pero no te puedes saltar el procedimiento legal. La ley debe respetarse. Pero la historia no terminó con la suspensión. El tribunal no solo frenó el decreto, sino que también dio instrucciones muy claras sobre los pasos a seguir para evitar un vacío legal. La orden fue súper precisa y con un plazo muy corto. Primero, suspender el aumento del 23%. Segundo, le ordenó al gobierno expedir un nuevo decreto en solo 8 días para fijar un aumento temporal. Y tercero, y esto es lo más importante, le advirtió que este nuevo cálculo debía seguir, sin excepción, la fórmula y los criterios de la Ley 27.8. En resumen, el balón regresó a la cancha del gobierno, pero ahora las reglas del juego eran totalmente diferentes. Tenían que recalcular el aumento, pero esta vez dejando de lado el concepto de salario vital como justificación y apegándose estrictamente a los indicadores económicos que dicta la ley. Y este caso nos deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta que va más allá de las cifras y los decretos. Nos obliga a pensar en ese equilibrio tan delicado entre seguir la ley al pie de la letra y perseguir metas de justicia social que a veces parecen ir más allá. Una tensión que sin lugar a dudas va a seguir definiendo muchos debates en el futuro.